Vamos a comenzar el estudio de uno de los últimos temas de la materia, que es el correspondiente a la unidad de lenguajes y gramáticas. Esta unidad se subdivide en dos grandes temas, como lo indica su nombre. Uno es el tema de lenguajes y el otro es el de gramáticas. Primero vamos a ver la teoría de lenguajes en este primer video. Luego vamos a resolver en los subsiguientes videos los ejercicios de la guía de estudios que tienen que ver con este tema, para luego finalmente hacer un video sobre la teoría de gramáticas y por último resolver los ejercicios de la guía que tienen que ver con gramáticas junto con lenguajes. En realidad no es una unidad muy extensa, sobre todo desde el punto de vista de la teoría. La teoría es relativamente reducida, ya que en realidad está muy basada en la teoría de conjuntos, particularmente la teoría de lenguajes. La teoría de lenguajes es la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos, que ya estudiamos en la unidad número 2 de conjuntos, aplicada a un tipo especial de conjuntos que son los conjuntos formados por cadenas, y de los cuales nos van a interesar principalmente dos, que son los conjuntos llamados alfabetos, que es el punto de comienzo de la teoría de esta unidad, y el otro conjunto de cadenas que nos interesa son específicamente los lenguajes. Entonces, en realidad, como vamos a utilizar mucho de la teoría de conjuntos, hay mucho de lo que vamos a utilizar que ya lo sabemos, es decir, se pueden aplicar operaciones como intersecciones, uniones, etcétera, que ya conocemos sin ningún cambio, y a eso se le agregan sí algunas definiciones particulares que solamente aplican a los conjuntos que sean de cadenas y no a un conjunto común. Entonces comencemos. Primero que nada tenemos que definir lo que es un alfabeto. Entonces, un alfabeto lo pueden pensar como el alfabeto de nuestro lenguaje castellano. Específicamente es un conjunto que generalmente se denota con la letra sigma mayúscula, que no es vacío, es decir, que tiene como mínimo un elemento, y cuyos elementos se llaman letras o símbolos del alfabeto. O sea que desde este punto de vista en realidad es un conjunto común y corriente, pero que cuando estamos en el contexto de la teoría de lenguajes, ese conjunto recibe el nombre de alfabeto. Ahora, para que sea un alfabeto válido, o mejor dicho, para que sea un alfabeto útil, tiene que ocurrir que ningún símbolo o ninguna letra, ningún símbolo comienza con otro símbolo del alfabeto. Que esto es lo que habíamos establecido, o que esto lo habíamos mencionado cuando estudiamos aplicaciones de árboles, particularmente en la parte de la aplicación del algoritmo de Huffman y demás. Que esto era lo que habíamos nombrado, que para que se trate de un alfabeto, en ese caso era de un código, pero en este caso es la misma aplicación, para que se trate de un alfabeto útil o válido, tiene que llamarse lo que se denomina un código prefijo, es decir, que ninguna de las letras puede comenzar con otra letra del alfabeto, porque por ejemplo si uno tuviese un alfabeto que contuviese los símbolos A, T y TA, por ejemplo, entonces si este fuese mi alfabeto de 3 letras, cuando uno forma una secuencia como TA, TA, se encuentra con el problema que no sabe si se trata de una secuencia de 4 símbolos, la T seguida de la A, seguida de la T, seguida de la A, o se trata de una secuencia de 2 símbolos que sería TA seguido de TA, ya que TA sería a su vez una letra, o si se trata de una secuencia de 3 símbolos, por ejemplo TA seguido de T y seguido de A, o T seguido de A y seguido de TA. Entonces, digamos, para que no ocurran esas ambigüedades, uno pone como condición que ningún símbolo del alfabeto o ninguna letra puede contener en su nombre otra letra del alfabeto, ¿sí? Eso sí, en las teorías de lenguajes que vamos a estudiar, no piensen por letra como un equivalente a una letra del lenguaje castellano. TA podría ser tranquilamente una letra, ¿sí? Lo que pasa es que ahí tiene el problema que tenemos la T, que también está en el alfabeto, pero yo podría tener tranquilamente las letras BC y TA, donde TA es una única letra, ¿sí? Entonces cada vez que aparece
la T también va a aparecer la E. Entonces, por ejemplo, una cadena válida sería B, T, A, C. Entonces, esta sería una cadena de 3 letras, la B seguida de TA seguido de C. Bueno, los símbolos o letras del alfabeto se utilizan para construir cadenas, se utilizan para construir lo que se llama cadenas de símbolos o letras, cadenas de símbolos o simplemente cadenas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una cadena de símbolos o una cadena? Es simplemente una secuencia de una o más letras del alfabeto. Pero en realidad se puede dar una definición matemática mucho más precisa. Entonces, para ello necesitamos definir lo que se llaman primero las potencias del alfabeto. Entonces vamos a definir las potencias del alfabeto de la siguiente manera. Es una definición recursiva. Entonces digamos, sea n un número natural, entonces se define la potencia enésima del alfabeto como el propio alfabeto, si n es igual a 1, es decir, la primer potencia del alfabeto es el propio conjunto, y se define como el conjunto formado por las cadenas de la forma xy, tal que x pertenece al alfabeto y y pertenece a la potencia anterior del alfabeto, si n es mayor a 1. O sea que a partir de la potencia 2 en adelante, las potencias del alfabeto se definen recursivamente como el nombre correcto para esta operación que vamos a utilizar a partir de ahora. Esto se llama concatenación, o juxtaposición de x e y. O sea, colocar una letra a continuación de la otra, para formar una cadena se llama concatenación o juxtaposición. Veamos un ejemplo. No vamos a trabajar primero con el alfabeto castellano, pues se trataría de un alfabeto muy grande, y además para no pensar que tenemos que siempre trabajar con un alfabeto de los lenguajes llamados naturales, como son el castellano, el italiano y el alemán, sino que aquí cualquier secuencia de símbolos no vacíos podría ser tranquilamente un alfabeto. Entonces supongamos que tenemos un alfabeto formado simplemente por 3 símbolos o 3 letras A, B y C. Entonces, de acuerdo a la definición, la primer potencia del alfabeto es el propio alfabeto. Luego, en la segunda potencia del alfabeto tenemos todas las cadenas de la forma X, donde X es un elemento del alfabeto, o sea, la X podría ser la A, la B o la C. E Y es una cadena que ya esté en la potencia anterior, o sea, en este caso cuando estamos formando sigma la 2, sería que esté en sigma la 1, así que también podría ser la A, la B o la C. Así que yo podría hacer la A seguido con la A seguido de la B, es decir, tomando la X como A, y en este caso la Y como A, aquí la Y como B, aquí la Y como C, o podríamos tomar como X a la B y como Y a la A, como Y a la B o como Y a la C, o por último C seguido de A, C seguido de B o C seguido de C. Esta sería la segunda potencia del alfabeto, que creo que intuitivamente se nota que en la potencia segunda del alfabeto básicamente lo que voy a tener son 2 letras del alfabeto, una a continuación de la otra. De la misma manera podríamos construir la tercera potencia del alfabeto, que ahora tendríamos X va a ser una de las letras del alfabeto e Y un elemento que ya esté en sigma a la 2. Entonces podría ser la XA e YAA, entonces formaría AAA, o podría ser la XA e YAB, con lo cual formaría AAB, y luego similarmente AAC o ABA o ABB o ABC o AC con A o AC con B o AC con C. Bueno, esa última va a quedar muy apretado, pero es básicamente la A delante de cualquiera de estas. Continuamos aquí porque ahora podríamos tomar como X a la B y como Y a cualquiera de estas, así que podría tener BBA, BAB, BAC, ahora podría ser BA,
B, 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 C, que sería tomar la X como B y la Y como BC, y luego podríamos tener BCA, BCB, no BBC, BBC ya está, BCA, BCB, BCC y por último todas las cadenas con una C adelante, CAA, CAB, CAC, CBA, CBP, CBC, CA, CCB y CCC. Entonces, aquí tendríamos las 27 cadenas posibles que se pueden formar en sigma la 3, que intuitivamente son cadenas formadas o cadenas de símbolos de 3 letras del alfabeto. Como el alfabeto tenía originalmente 3 letras, entonces en sigma la 3 vamos a tener 3 por 3 por 3, 27 cadenas distintas. Luego en sigma la 4 tendríamos 81, con lo cual ya no lo vamos a hacer, etc. Entonces de esa manera uno mediante la concatenación o justaposición va formando las cadenas que luego, en definitiva, si esto fuese el lenguaje castellano, sería lo que me permitiría formar palabras y luego oraciones. Bueno, entonces, particularmente, entonces de esta manera, la definición exacta de una cadena de símbolos, en lugar de lo que yo dije anteriormente, o sea que se entendía intuitivamente, pero la definición matemática exacta sería que si W es un elemento que pertenece a sigma a la K para K mayor o igual a 1, es decir, pertenece a alguna de las potencias del alfabeto, W se llama cadena de símbolos o cadena de K símbolos, y ahora vamos a ver qué significado tiene esa K de sigma. Entonces de esa manera esa es la definición matemática exacta de una cadena de símbolos que antes habíamos definido intuitivamente. Una cosa que es necesaria para poder luego definir operaciones más avanzadas y poder definir una serie de cosas útiles que tienen que ver con cadenas es que dado sigma un alfabeto, existe una potencia especial de ese alfabeto. Se define la potencia especial como el alfabeto a la potencia 0. Se define el alfabeto a la potencia 0 como el conjunto formado por una única cadena que en general recibe el nombre de lambda o epsilon, depende del libro que uno esté tratando, y donde esta es una cadena especial llamada cadena vacía, que es una cadena que no contiene letras o símbolos de sigma. Entonces en realidad es una cadena que no agrega nada desde el punto de vista de la longitud, pero luego vamos a ver que como por definición las cadenas son una definición recursiva, luego uno para definir muchas de las cosas que tienen que ver con lenguajes tiene que utilizar definiciones recursivas y en algunos casos va a necesitar una base especial que sea particularmente esta cadena vacía. Entonces esta es la utilidad principal que tiene la definición de esta cadena vacía, que observen que la cadena vacía es el elemento, sigma la 0 es el conjunto formado por la cadena vacía, con lo cual observen que sigma la 0 no es el conjunto vacío porque tiene un elemento que es precisamente sigma o la cadena vacía. Y sí también observen que sigma solamente pertenece a sigma la 0, pero sigma no puede ser un elemento de cualquier otra potencia del alfabeto, es decir, solamente existe en sigma la 0. Entonces es una cadena especial que luego vamos a ver qué utilidad tiene, pero básicamente la idea es que casi todas las definiciones que vamos a ver que tienen que ver con lenguaje son definiciones desde el punto de vista recursivo, y esta cadena vacía me da un punto de partida muy útil para los casos base. Bueno, una cosa
Una cosa útil de definir es lo que se llama, vamos a hacerlo aquí, bueno, voy a hacer un espacio por aquí, total, esto ya no lo voy a necesitar, y vamos a definir lo que se llama, la longitud de una cadena. Longitud de una cadena. Entonces, vamos a decir, sea W una cadena de símbolos de un alfabeto sigma, entonces se define la longitud de una cadena W, que a veces en algunos libros también la denotan como si fuese módulo de un vector o norma de un vector, pero en este caso, si W es una cadena significa longitud, y se define como 0 si W es la cadena vacío, o sea que lo que estamos diciendo es que la cadena vacío tiene longitud 0, lo cual tiene sentido desde el punto de vista intuitivo, porque yo les dije recién que es una cadena que no contiene letras, y se define como 1 más la longitud de W' si la cadena W es la concatenación de A con W' con A una letra y W' que pertenece y W' una cadena. Vamos a poner así por ahora, y W' una cadena. Es decir, básicamente esto lo que me está diciendo es que si una determinada cadena se forma agregando una letra a otra cadena, entonces la longitud de la nueva cadena es 1 más que la cadena vieja, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona esto para calcular la longitud de una cadena. Supongamos este alfabeto y supongamos la cadena A, B, C, C, A. Entonces intuitivamente, como las letras son A, B y C, uno diría que esta cadena o esta palabra tiene longitud 5. Entonces veamos cómo calcular la longitud de esta cadena utilizando la definición recién vista. Como esta cadena no es la cadena vacío, entonces utilizamos el paso inductivo y se calcula como 1 más la longitud de la cadena que resulta de quitar la primera letra, ¿sí? Observen que W' es lo que resulta de quitar la primera letra, o sea, en este caso que sería quitando la A. Entonces todo esto sería W y estas 4 que están aquí sería W'. Entonces en este caso esto sería más la longitud de BCCA. Ahora, esto sería 1 más, y ahora la longitud de esta cadena va a ser, como no es la cadena vacía, 1 más la longitud de CCA, que serían las últimas letras, ¿sí? Es siempre quitando la primera. Y esto a su vez va a ser 1 más, que es este 1. 1 más, que es este 1, y para la longitud de CCA tendríamos 1 más, si quitamos la primera C, la longitud de CA. Y ahora voy a hacer un poquito más despacio, esto va a ser 1 más 1, no, más 1, y ahora para la longitud de CA esto sería 1 más la longitud de A, pues estamos quitando la anteúltima C, y ahora esto va a ser 1 más 1 más 1 más 1 más, y la longitud de A sería 1 por la A, y cuando en una cadena quitamos la última letra, lo que podemos pensar es que cuando tenemos una cadena de una letra, dijimos que era un elemento de sigma a la 1. Si quitamos ese último elemento, y dijimos que sigma a la 1 eran básicamente las cadenas que contenían una letra. Si quitamos esa única letra, me quedaría algo sin letras, y sin letras es la cadena vacío, entonces aquí me quedaría más la longitud de la cadena especial que yo llamé lambda. Entonces esto sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1, y la longitud de lambda, ahí sí estaríamos en el caso base, sería 0 por definición. Entonces todo esto me da 5, como era de esperarse, ¿sí? Intuitivamente uno
puede colocar que la longitud es 5, pero para que vean cómo funciona esta definición recursiva, ¿sí? Entonces, en definitiva, la longitud de una cadena es el número de letras del alfabeto que utiliza esa cadena. Y en este caso, como ven, sigma, la palabra vacío, me da un caso base a partir del cual comenzar a calcular la longitud. Lo que sí me olvidé de decirles hoy es que en algunos libros, por ejemplo, en los libros que tienen que ver con toda la parte de compiladores y parsers, que vamos a utilizar bastante en la materia de sintaxis el año que viene, utilizan para la palabra vacío en lugar de lambda, la letra griega epsilon, ¿sí? Bueno, entonces ahora, bueno, continuamos. Así como hasta ahora lo que sabemos hacer es concatenar, ir agregando de a una letra, pero también se pueden concatenar directamente cadenas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir la concatenación de cadenas. O sea, hasta ahora lo que aprendimos a concatenar es una letra a una cadena. Entonces ahora en la concatenación de cadenas lo que tenemos es lo siguiente. Dadas una cadena W1 que tenga digamos n símbolos, vamos a llamarle desde x1 hasta xn, y W2 que tenga m símbolos, vamos a llamar desde y1 hasta ym, se llama, es decir, uno puede agregar no solo de una letra, sino que puede concatenar dos palabras juntas, se llama concatenación o juxtaposición, concatenación de x e y a la cadena, a una nueva cadena W, que va a ser W1 seguido de W2 y que va a ser las n letras de W1 seguido de las m letras de W2. Observen que de aquí se puede notar que la concatenación no es conmutativa, porque no es lo mismo colocar primero las letras X seguidas de las Y que luego las Y seguidas de las X. Piensen que no es lo mismo casa linda que linda casa. Una cosa importante, porque ahí puse un ejemplo del lenguaje castellano. Conceptualmente, casa linda y linda casa en el lenguaje castellano significan lo mismo, pero como oración son distintas, ¿sí? La oración casa linda es distinta de la oración linda casa. Significan lo mismo, que eso es lo que se llama la semántica, pero sintácticamente son distintas, porque una es, por ejemplo, sin entrar en mucho detalle, un sustantivo seguido de un adjetivo, y este es un adjetivo seguido de un sustantivo. Entonces, sintácticamente son cosas distintas, significan lo mismo que su semántica, ¿sí? Entonces, cuando me refiero que no es conmutativa, me refiero sintácticamente y no semánticamente, perdón. Entonces, de la misma manera se puede definir también la potencia de una cadena de una manera basada en la concatenación de cadenas. Se puede definir la potencia de una cadena. Entonces, dada x una cadena, o vamos a ponerle w para seguir la costumbre, dada w una cadena, entonces vamos a definir como w a la n de la siguiente manera. Lo vamos a definir como lambda, si n es igual a 0, es decir, la potencia 0 de cualquier cadena es la cadena vacía, y como w concatenada con w a la n menos 1 si n es mayor o igual a 1. Entonces observen lo siguiente. Si n es igual a 1, esto sería w por w a la 0, y w a 0 es la palabra vacío. Entonces, en realidad, cuando yo tengo w a la 1, que esto sería w por w a la 0, sería w concatenado con la palabra vacío, y w a la 1 sabemos que me tiene que dar w. Entonces, de acá lo que observamos es que lambda es el elemento neutro para la concatenación. Es decir, esta cadena vacía que definí anteriormente es el elemento neutro
para la concatenación. O sea que esa es otra utilidad de concatenación. Otra utilidad de la concatenación es que, además de permitirme definir como caso base muchas cosas, funciona como el elemento neutro para la concatenación. Vamos a ver, existen dos potencias más, además de las que ya definimos, de un alfabeto que son interesantes, que son las siguientes. Entonces, vamos a definir en dos potencias especiales que son la primera de ellas, que la vamos a llamar como sigma más, y se define como la unión desde igual 1 hasta infinito de sigma a la i. O sea que esto sería sigma a la 1, unión sigma a la 2, unión sigma a la 3, unión sigma a la n, y así hasta el infinito. Entonces observen que dijimos que aquí en sigma a la 1 estaban todas las cadenas que se podían formar con una letra de sigma. En sigma a la 2 todas las cadenas que se podían formar con 2 letras de sigma. En sigma a la 3 todas las cadenas que se podían formar con 3 letras de sigma. En sigma a la 1.000.000 vamos a tener todas las cadenas que se pueden formar con 1.000.000 de letras de sigma. O sea que sigma más representa todas las cadenas que se pueden formar, todas las cadenas posibles que se pueden formar con letras de sigma. Es decir, todas las palabras posibles que se pueden formar a partir de un alfabeto. Y esta recibe el nombre de cerradura positiva de sigma. Cerradura positiva de sigma. Y otra potencia especial muy parecida es la que se denota comúnmente como sigma asterisco, y es exactamente lo mismo, pero desde igual 0 hasta infinito de sigma a la i, o sea que a todo lo anterior le agrega sigma a la 0, unión sigma a la 1, unión sigma a la 2, unión, etc. Es decir que a todas las cadenas anteriores les agrega la palabra vacío. Si pues sigma a la 0, recuerden que es la palabra vacío, unión sigma a la 0 es la que acabo de poner, unión sigma a la 1, unión sigma a la 2, etc. Entonces, esto representa todas las palabras que se pueden formar más la palabra vacío. Todas las cadenas posibles más la palabra vacío. Entonces eso es lo que representa sigma asterisco, y este recibe el nombre de cerradura de Kleene. Cerradura de Kleene del alfabeto. Observen a su vez que se puede decir lo siguiente: combinando estas dos definiciones, uno puede decir que la cerradura de Kleene es la cerradura positiva unión la palabra vacío, que sería sigma a la 0. De la misma manera, entonces, esto siempre es cierto. Algo muy parecido que uno está tentado a decir es que si a sigma asterisco yo le saco la palabra vacío, obtengo sigma más, pero podría ocurrir el caso que lambda haya estado en sigma, con lo cual ahí esa segunda igualdad que dije no sería cierta. Es decir, lo que dije recién es que uno está tentado a decir que sigma más es sigma asterisco, diferencia de conjuntos, la cadena vacío, pero si lambda hubiese estado dentro del propio sigma, como va a estar en sigma a la 1, esta igualdad no sería necesariamente cierta, así que ojo con esto. Esto no siempre es cierto, pero esto que está aquí sí. Esa relación siempre es cierta. Bueno, y no nos queda mucha teoría para ver. En realidad, con esto, sumado a todo lo que ya sabemos de teoría de conjuntos, vamos a poder hacer varias cosas. Sí, bueno, vamos a ir diciendo
lo siguiente, las últimas cosas que nos quedan para definir. Primero que nada, es necesario establecer cuando dos cadenas son iguales. Entonces vamos a decir que dadas W1 igual desde x1 hasta xn y W2 desde I1 hasta IM, resulta que las dos cadenas son iguales, o sea, estamos estableciendo cuando dos cadenas o palabras son iguales. Bueno, y evidentemente, si solo si, primero que nada tienen que tener la misma cantidad de letras, y en el caso que tengan la misma cantidad de letras, lo que tiene que ocurrir es que para toda posición, el primer elemento de la primera cadena tiene que ser igual al primer elemento de la segunda, el segundo con la segunda, el tercero con la tercera y así. Es decir, el elemento que está en la posición iésima de la primera cadena tiene que ser igual al elemento que está en la posición iésima de la segunda cadena. Ojo que eso eran 2 puntos, vamos a hacerlo más prolijo. Para todo i desde 1 hasta n, 2 puntos. Se tiene que cumplir que tienen que ser de la misma longitud y las letras que están en la respectiva posición tienen que ser iguales. Bueno, y ya estamos muy cerca de definir el concepto de lenguaje. Entonces, por lo pronto puedo ir borrando esto que está aquí. Puedo ir borrando esto que está aquí. Y vamos a borrar esto que está aquí. Total, ya no lo voy a necesitar. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Primero, si observemos un ejemplo. En general, uno tendería a pensar que si decimos que sigma es nuestro alfabeto que acostumbramos a utilizar en el lenguaje castellano, es decir, desde A hasta la Z, uno estaría tentado de decir que el lenguaje castellano es cualquier cadena de símbolos que se puede formar con ese alfabeto. Pero ahí notamos que, por empezar, nos falta algo importante, que sería cuando uno coloca algo como casa vieja, por ejemplo, ¿sí? Aquí, para poder formar esto, acá está implícito este espacio en blanco. Entonces, en realidad, para que esto se parezca más al lenguaje castellano, uno tendría que agregar a este alfabeto una cadena especial que en la mayoría de los libros que tienen que ver con este tema lo llaman con la letra beta, que es una cadena que se llama cadena en blanco, que es, ojo, no confundir con la cadena vacía. La cadena vacía tiene longitud 0, la cadena en blanco tiene longitud 1 y simplemente lo que hace es colocar un espacio cada vez que aparece. Con lo cual, si yo coloco la beta 2 veces, perdón, vamos a hacer así. Si yo coloco, o sea, entonces una cadena válida sería casa beta, beta, vieja. Entonces, eso lo que está haciendo es colocar 2 espacios entre casa y vieja. Lo que pasa es que no llega a notarse la diferencia entre 1 y 2 porque precisamente no aparecen, pero la diferencia es que si yo pusiese lambda, como habría algo de longitud 0, casa y vieja quedarían pegados. Entonces, casa vieja sería una cadena de longitud 8, pero en realidad, utilizando beta, que es el espacio en blanco, es algo más parecido a lo que utilizamos intuitivamente, que es una cadena o oración de longitud 9. Las 4 letras de casa, perdón, 10. No sé por qué estaba pensando que casa vieja tenía longitud 4, perdón. Si hubiese sido, me corrijo. Si hubiese utilizado lambda en función de beta, como casa tiene 4 y vieja tiene 5 letras, hubiese sido una oración de longitud 9, pero utilizando beta, que es lo correcto, sería una oración de longitud 10. Las 4 de casa, la posición que guarda beta y las 5 de vieja. Pero ahora, así todo, no es correcto decir que el lenguaje castellano, es decir, todo lo que se puede formar con sigma, recuerden que es todas las cadenas sin la cadena vacía que se pueden formar con las letras de sigma, serían, es decir, sigma más, si sigma es el lenguaje castellano con la palabra beta, uno está tentado de pensar que sería nuestro lenguaje castellano, pero en realidad no lo es, porque si uno hace todas las combinaciones posibles podría formar cosas como AA, Z, Z,
espacio, espacio, vieja. ¿Sí? Aquí iría beta, beta para dejar dos espacios. Entonces, ¿qué ocurre? O directamente, o incluso una sola palabra, T, T, A y listo. Entonces observen que ni esto ni tiene significado en el lenguaje castellano. Entonces en realidad no hay cualquier combinación de las letras de sigma en sus potencias para formar sigma más. Eso no es el lenguaje castellano. Sino que simplemente algunas de las cadenas que están en sigma más forman parte del lenguaje castellano. O sea que en realidad lo correcto es decir que el lenguaje castellano en realidad es un subconjunto de todas las cadenas que se pueden formar a partir de las letras de sigma. Entonces en realidad de esa manera vamos a definir lo que es un lenguaje formal, ¿sí? Primero que nada, no doy una definición exacta en realidad desde el punto de vista matemático del lenguaje castellano porque no existe. En realidad, luego vamos a aprender cuando veamos gramática que por ciertos motivos no existe una definición exacta, por eso es en realidad que se tardó tanto tiempo en lograr procesamiento digital del lenguaje, no solo del lenguaje castellano, de cualquier lenguaje natural, porque no se adaptan matemáticamente a una serie de reglas, que es esto que estamos viendo de lenguajes, con una cosa que vamos a agregar más adelante que se llama gramáticas. Pero sí es posible definirlo como un subconjunto de, y en realidad, como específicamente lo que estamos estudiando son lenguajes formales, vamos a ver que en algunos lenguajes formales es necesario contener a sigma, aquí, perdón, a sigma no, la tengo diciéndole sigma, pero es la pobre lambda, es necesario contener a lambda o por algunos motivos especiales es necesario considerar a lambda como una palabra de mi lenguaje. Entonces en realidad lo que vamos a hacer es, vamos a definir un lenguaje, no solamente el castellano, sino en general cualquier lenguaje, como cualquier subconjunto de todas las palabras que se pueden formar con las letras de un alfabeto, incluyendo la palabra vacía. Entonces hemos llegado por fin a la definición del lenguaje, que era uno de nuestros objetivos. Entonces vamos a decir que sea sigma un alfabeto, se dice que L subconjunto de sigma asterisco, o vamos a decir que se llama lenguaje a cualquier conjunto L con L subconjunto de sigma asterisco. Entonces vamos a llamar lenguaje a cualquier subconjunto de todas las palabras que se pueden formar a partir de un determinado alfabeto, incluyendo la palabra vacío. Así que, por ejemplo, para este sigma, si bien no tendría mucho sentido y no sé para qué se podría usar, un lenguaje válido sería si yo coloco, por ejemplo, AAA, AB, C y CA. Ese sería un lenguaje de 4 palabras. También se pueden definir por comprensión. Yo podría decir que mi lenguaje está formado por todas las cadenas W que son de la forma A a la N, con N mayor o igual a 1. Y W pertenecientes a sigma asterisco para este sigma en particular. Entonces, estos serían ejemplos de lenguaje. Dado todas las palabras posibles que se pueden formar con A, B y C, incluyendo la palabra vacío, entonces este sería un lenguaje particular que tiene 4 palabras, y este sería un lenguaje que tiene infinitas palabras y donde las palabras son de la forma a la algo. A, y así. Otro similar podría ser, si yo defino un L3 que sea todas las cadenas de la forma a la n, pero ahora con n mayor o igual a 0, W que pertenece a sigma asterisco. ¿Qué estoy haciendo? Al lenguaje anterior le estoy agregando la palabra vacío, ¿sí? Por lo que les digo que la palabra vacío podría estar tranquilamente en un lenguaje, por eso se toma sigma asterisco en lugar de sigma más para definir lenguajes. Bueno, un lenguaje especial es el lenguaje conjunto vacío,
que por ser un subconjunto de sigma asterisco califica como un lenguaje, es un lenguaje sin palabras, ni siquiera la palabra vacío, ¿sí? Ojo que sí, si uno define el conjunto vacío a la 0, eso sí contiene por definición la palabra vacío, pero el lenguaje vacío no contiene ninguna palabra. Bueno, al ser los lenguajes conjuntos se le puede aplicar todo lo que sabemos, unión, intersección, complementos, diferencia, etcétera, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Y también es posible, así como hacíamos concatenación de una letra con una palabra o de palabras con palabras, hacer concatenación de lenguajes. Entonces, dado sigma un alfabeto a un subconjunto de sigma asterisco, es decir, un subconjunto de todas las palabras que se pueden formar con sigma, y B otro subconjunto de sigma asterisco, con lo cual califican ambos como lenguajes. Se define C como la concatenación de los lenguajes A y B, esto significa concatenación de A y B a un nuevo lenguaje que está formado por todas las cadenas de la forma XY, tal que X pertenece al primer lenguaje y Y pertenece al segundo. Es decir, todas las concatenaciones de, a ver, por ejemplo, si nuestro lenguaje A fuese AA, AB, trabajando con este ejemplo, y nuestro lenguaje B fuese B y CA, entonces el lenguaje concatenación AB va a contener AA seguido de B, porque primero tienen que estar las de A, AA seguido de CA, AB seguido de B, es decir, AB seguido de B y AB seguido de CA. Entonces ese sería el lenguaje concatenación de los lenguajes A y B. Bueno, y por último, también se pueden construir, entonces esta es una manera de construir nuevos lenguajes, y también se pueden construir nuevos lenguajes a partir de las potencias de lenguajes. Entonces, de modo similar a como hicimos con los alfabetos, vamos a definir a la n, lo vamos a definir como la cadena formada por el lenguaje vacío si es la potencia 0, y como a concatenado con a la n menos 1 si n es mayor o igual a 1. Y de la misma manera que antes vamos a tener una cerradura positiva del lenguaje que va a ser la unión desde igual 1 hasta infinito de a la i, y vamos a tener una cerradura de Kleene del lenguaje que va a ser la unión desde igual 0 hasta infinito de a la i. No hay que confundir la cerradura de Kleene de un alfabeto con la cerradura de Kleene de un lenguaje. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, veamos. Vamos a hacer un ejemplo mucho más simple para que se vea bien la diferencia. Supongamos que nuestro alfabeto contiene solamente la letra A. Entonces, sigma asterisco son todas las palabras que se pueden formar que tienen distintas cantidades de A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, incluyendo la palabra vacío. Así que esto contiene la palabra vacío, 1A, 2A, 3A, etc. Es decir, son todas las cadenas de la forma W igual a la n con n mayor o igual a 0. Un lenguaje posible, que sería un subconjunto de sigma asterisco, sería, supongamos que yo selecciono como mi lenguaje el lenguaje formado simplemente por la palabra vacío y A con A. Entonces, en las potencias de este lenguaje yo solamente no voy a poder concatenar lambda y A con una letra A solita, sino que
Cuando yo haga, por ejemplo, a cuadrado, solamente voy a poder concatenar los elementos de a con otros elementos de a. Así que va a ser lambda con lambda me da lambda, lambda con a me da a con lambda me da a, y a con a me da 4 veces a. Luego, cuando haga a a la 3, va a ser a concatenado con a a la 2, es decir, estas dos con estas de aquí. Así que esto sería lambda con lambda me da lambda, lambda con a me da... Bueno, esto vamos a utilizar, como ya les definí potencia, para no escribir tanto, en lugar de a vamos a poner a a la 2, pero no es correcto decir al cuadrado porque no es una multiplicación. Lambda con 4a me da a a la 4. A a la 2 con lambda me da a la 2 que ya está, a la 2 con a la 2 me da a la 4 que ya está, y a la 2 con a la 4 me da a la 6. Entonces ven que solamente me van a aparecer, y como esta se puede pensar como a la 0, me van a aparecer solamente las potencias pares de a. Entonces a asterisco sería el conjunto formado por las w, que son de la forma a la 2n con n mayor o igual a 0, es decir, solamente tiene las potencias pares de a diferencia de sigma asterisco, que tenía todas las potencias de a, incluyendo las impares. Entonces, no confundir la cerradura de Kleene de un alfabeto con la cerradura de Kleene de un lenguaje. En la cerradura de Kleene de un alfabeto están todas las palabras posibles que se pueden formar. En la cerradura de Kleene de un alfabeto solamente aquellas palabras que se pueden formar concatenando palabras de un lenguaje determinado, pero no todas las posibles que se pueden formar con ese alfabeto si el lenguaje no incluye todas las variaciones posibles sobre el alfabeto. Bueno, y de esta manera en realidad ya terminamos toda la teoría de lenguajes que vamos a usar en la materia. Sí, esto sumado a lo que vimos de teoría de conjuntos, que repito, como estos son conjuntos, se le puede aplicar todo lo que vimos en conjuntos, sumado a estas cosas nuevas que aprendimos de longitudes, palabras vacías y concatenaciones básicamente, y potencias, es decir, definiciones recursivas. Pero eso todo junto con lo que vimos en conjuntos, con lo cual ahora seguirán 2 o quizás incluso 3 videos sobre ejercicios relacionados con lenguajes, antes de pasar a un único video de la teoría de gramáticas y cerrar con un video adicional de ejercicios de gramáticas.